Alfombra roja y una gran gala preparada para recibir a todos los invitados de la 30ª Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani. Este año como gran homenajeado Luis García Berlanga. Com els estàs passejant per una alfombra roja en València? Que com és? Home, estupendo, meravellós. Home, jo estic en casa, vull dir que estic encantat d'estar així, una alfombra roja, morada, el color que sigui. Estic encantat, són 30 anys ja del festival que ho anem recordant, els primers, jo ja vaig estar als primers. En fi, és molta alegria, molt d'orgull i encantat per vindre, sobretot per lo de l'homenatge al mestre Berlanga, no? Haurien de ser tots els dies divendres, sabem que estàs informat, que sí, I avui és un bon motiu, encara que sigui divendres, perquè sigui divendres, sí o no? S'inaugura la mostra de cinema i és un dia fantàstic. És la primera vegada que vens així. És la primera vegada que vinc a la mostra, que no, a València he vingut molt sovint. M'encanta, em té el cor robat València. As it rushes to the sea, you can try to stop the hands of time, but you know it just won't be. And if they try to stop us, see we... ¿Crees en cosas sobrenaturales que te puedan realmente causar terror? ¿O es solo a los aviones que es algo mucho más posible, ¿no? Mucho más real? Yo he tenido miedo, pero me viene del cine, de La Noche de los Muertos Vivientes, de Romero. La vi siendo muy pequeñita y dieron mucho miedo los muertos vivientes, los zombies. Entonces, durante muchos años, si iba a un sitio que estaba cerca de un cementerio, no podía dormir, lo pasaba mal, buscaba que los hoteles no estuvieran cerca y tal. Ahora les he pillado el punto, ahora me van gustando. De tus compañeros, ¿cuáles son para ti los referentes números uno a la hora de trabajar en el cine? Hostia, qué difícil, ¿no? Que sí. Pero jodido, ¿eh? Todos. Yo creo que, sobre todo, creo que hay una quinta hora que estamos porque amamos mucho esta profesión y porque nos dedicamos en cuerpo y alma. No podría elegir a uno, es como elegir a cuál de tus hermanos quieres más, no sé. Hombre, siempre hay, ¿no? Verónica y yo soñábamos juntos, nos educamos juntos en el mismo instituto del teatro. Siempre hay trayectorias, ¿no? Pero no sé, es que es como elegir a un hermano. ¿Cómo ves el cine que se está haciendo en estos momentos en España, después de haber presentado durante tantos años el cine de barrio? Bueno, yo de todas maneras, aunque soy respetuoso con el cine de barrio, yo no te creas que cuando llegaba a casa solo veía películas de cine de barrio, ni muchísimo menos. Yo soy del cine de ahora con todo el respeto al cine de antes, pero hombre, yo soy de Almodóvar, de Amenábar y de nuestros directores de ahora también. Y acabo de ver, previamente anteayer se estrenó en Madrid la película, ¿cómo es el título? Me cachis en la mar, que le dieron el premio de interpretación en el Festival de San Sebastián a Lola Dueñas, que está esplendorosa, y después al muchacho este que tiene problemas psíquicos y que está genial. No me acuerdo cómo se llama la película y me da mucha rabia, pero bueno, lo buscáis en la cartelera, que seguro que también han estrenado aquí en Valencia, y no os la tenéis que perder porque es maravillosa, con una sensibilidad, y Lola Dueñas está para comérsela. Mira que buena actriz, pero aquí está genial. Te ve Valencia desde allá arriba, porque me llevas unos taconazos impresionantes. Es verdad, estoy sorprendida, nunca la había visto desde tan alto. Bien, igual de bonita, desde arriba. Oye, ¿qué te hace venir por Valencia y cómo te sientes por esta alfombra roja de la Que mostra? está posando ahí, es una de mis mejores amigas, hemos venido a apoyarla, del grupo que nos reunimos todos los viernes. Ese grupo hemos venido a apoyarla. ¿Cómo te sientes con esto? Muy contenta, muy halagada. ¿Y nos hacemos mayores con estas cosas? Bueno, eso me dicen, puede ser, pero bueno, sarna con gusto no pica. ¿De cómo te sientes? Ya está. Muy ¿vale? contenta de estar aquí e inaugurar este festival. Muchas gracias.